de exilio, de resistencia y también de reconciliación. Es hablar de uno de los hombres que incluso cuando el Uruguay atravesaba sus horas más oscuras, eligió sostener una convicción sencilla pero inmensa, que la voluntad popular debía estar siempre por encima de la fuerza. Soy Andrés Echeverry y junto a Lucía Fernández los invitamos a recorrer esa historia. Bienvenidos a 190 años Partido Nacional. Wilson Ferreira Aldunate nació en Nico Pérez, departamento de La Valleja, el 28 de enero de 1919. Era hijo del médico Juan Ferreira y de Fortuna Aldunate. Su infancia transcurrió en Melo, donde realizó la escuela primaria y parte de sus estudios secundarios. Y ese origen marcaría profundamente su forma de entender el país, porque Wilson nunca fue un dirigente desconectado del interior. El Uruguay rural, la producción agropecuaria, la vida de campaña y el vínculo directo con la gente formarían parte permanente de su identidad política. En 1933, la familia se trasladó a Montevideo. Allí terminó sus estudios en el Liceo José Enrique Rodó e ingresó a la Facultad de Derecho. Fue secretario general de la Asociación de Estudiantes de Derecho, pero los problemas familiares lo obligaron a abandonar la carrera y dedicarse al trabajo rural en Rocha. Y esa experiencia también sería decisiva, porque le permitió conocer de primera mano las dificultades productivas y sociales del país profundo, no desde un escritorio, sino desde la vida cotidiana. En 1954 ingresó al Parlamento y desde entonces comenzó una trayectoria que lo convertiría en una de las grandes figuras parlamentarias del Uruguay del siglo XX. Fue diputado, senador y ministro de Ganadería y Agricultura. Desde el ministerio impulsó proyectos vinculados a la protección de suelos y aguas, la regulación productiva, el desarrollo forestal y el relevamiento integral del medio rural. Pero además impulsó la creación de la CIDE. En palabras de Pablo Iturralde, CIDE es donde podemos encontrar al Wilson estadista, al Wilson más importante en el pensamiento, en el conocimiento del país, porque dejando de lado preferencias partidarias de todo tipo, eligió técnicos de todas las áreas y con ellos se puso como meta conocer a fondo, hacer el primer diagnóstico, el primer estudio profundo sobre la realidad global del Uruguay, abarcando todas sus áreas y desde allí, con todo ese conocimiento, poder proyectar un plan nacional de futuro, una visión de políticas a largo plazo. Y yo creo que lo más resaltable de eso es que eso no tenía que ver con un proyecto partidario. En 1971 presentó una propuesta programática que marcaría un punto de inflexión en la política uruguaya. Nuestro compromiso con usted no era simplemente una campaña electoral, era un proyecto integral de país. Incluía propuestas sobre educación, vivienda, salud, reforma rural, industria y política internacional. El compromiso con usted tiene el gran mérito de haber logrado entusiasmar a una cantidad de ciudadanos que con descreimiento de la política, a jóvenes que no terminaban de volcarse de lleno a su actividad porque no los convencía la posibilidad de encontrar un camino, de que la política tuviera un contenido de cambio, que generaba la esperanza, esa ola arrolladora, esperanza compartida de la que hablaba Wilson. Yo creo que es ahí donde Wilson hace un clic en nuestro partido y logra arrimar una serie de gente joven con otro espíritu que solamente muy valioso de ondear nuestras banderas y de tener una gran tradición. Wilson le suma eso en la concepción de un país que tiene que darle soluciones a 3 millones de habitantes y que si no sería una gran criminalidad. Años después, Wilson diría que aquella propuesta había vigorizado el partido y cambiado de contragolpe toda la escena política nacional. Pero mientras ese proyecto político crecía, el país avanzaba hacia la ruptura institucional. Las libertades comenzaban a desaparecer, la tensión política aumentaba. Que se acuerde, va a seguir asegurándole el destino a este país, a este nuestro país. Yo les pido que ustedes ayuden a mantener organizado el Partido Nacional. Este es un deber absolutamente ineludible.
Se es blanco todo el día. Se es blanco toda la noche. Se es blanco siempre, se es blanco en el trabajo, en la casa, en la esquina, en el bar, en el fútbol, donde sea. Se es blanco. Pero además es orgullosamente blanco. Y finalmente, el 27 de junio de 1973, llegó el golpe de Estado. Ese día Wilson pronunció uno de los discursos más recordados de la historia política uruguaya. Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, me permitirán que yo haga una invocación que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma alienta. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la República. ¡Viva el Partido Nacional! Ese discurso lo convirtió inmediatamente en uno de los principales símbolos de resistencia democrática y también uno de los hombres más perseguidos por la dictadura. Wilson debió abandonar el país. Vivió exiliado entre Argentina, Perú, Inglaterra y España. Pero el exilio nunca significó el silencio. Recorrió foros internacionales, denunció la situación uruguaya ante organismos internacionales y logró apoyos políticos fundamentales para la causa democrática. Mientras tanto, dentro de Uruguay, la dictadura intentaba consolidarse. Su larga lucha en el exilio generó un acercamiento con todos los sectores que estaban alejados y el trabajar en conjuntos por la recuperación de la democracia. No era una lucha desde el partido, sino desde los uruguayos demócratas para recuperar la democracia, y en eso nos dejó un solo instante, mucho más allá del dolor, de la pérdida de sus amigos, del intento que hicieron de secuestrarlo y quizás de también matarlo. Wilson supo transitar con mucha dignidad ese momento y se acercó a todos los uruguayos que por el mundo andaban para tratar de buscar caminos comunes de recuperación de la democracia. Desde Londres, Wilson comenzó a enviar mensajes grabados en cassettes clandestinos. Esos mensajes circularon por todo el país y terminaron convirtiéndose en una herramienta fundamental para la campaña del no en el plebiscito de 1980. Y allí apareció una de sus ideas más recordadas. Aquí Naides es más que Naides. Pero también desarrolló otro concepto profundamente ligado a su visión del Uruguay: la idea de comunidad espiritual. El Uruguay es y solamente es una comunidad espiritual. Y continuaba: la voluntad soberana del pueblo como única fuente legítima del poder, la afirmación de la libertad individual y el deber del Estado de asegurar la justicia. No hablaba solamente de política, hablaba de identidad nacional. En 1984, Wilson anunció su regreso definitivo al Uruguay. El llamado Operativo Retorno había comenzado. Resfriado, difónico y con fiebre. El 15 de junio de 1984, Wilson regresó del exilio a bordo del histórico vapor de la carrera Ciudad de Mar del Plata. En el barco viajó acompañado por su esposa, Susana Sierra, cientos de militantes nacionalistas, dirigentes de distintos partidos políticos, incluyendo algunos frentistas y colorados, y además de periodistas y allegados. Entre las 500 personas que vivieron esta travesía se destacan algunas figuras como el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, Alberto Volonté, José Claudio Williman y el senador frente amplista Germán Araujo, periodistas como Raúl Ballarino o allegados a la familia como Matilde Rodríguez Larreta y Juan Martín Posadas.
Y aquí aparece uno de los relatos más humanos y emocionantes de toda esa travesía. Susana Sierra recordaría años más tarde. Cuando el barco zarpó del amarradero, pasó un remolcador desde el que nos gritaron: ¡Suerte, uruguayos! Todos los barcos tocaban sus sirenas. Desde los aliscafos nos saludaban compañeros. Y luego agregaría: Esa noche nadie durmió. Y la hija de Wilson, Silvia Ferreira, tuve la emoción y la preocupación y el entusiasmo de aquel barco que salió el 16 de junio, despedidos por un muelle repleto de banderas uruguayas que cantaban "Vamos a volver al Uruguay", y el barco se fue alejando. Bueno, y pasamos una noche casi todos en vela, porque no había camas ni lugar para todos. Y bueno, y todo lo que relata este podcast fue tal cual. Pero me encanta recalcar que no solo en Agraciada y La Paz y en toda la ciudad había uruguayos de las más diversas corrientes políticas, sino que en el barco venían gente de los más distintos ámbitos culturales y políticos y periodísticos de nuestro país. Durante la madrugada aparecieron las siluetas de los buques de guerra uruguayos. La tensión era enorme. El barco recibió las órdenes de no entrar al puerto de Montevideo y de dirigirse a Punta del Este. Durante la travesía de regreso, Wilson mantuvo una conversación con los periodistas. No te preocupéis. Ya entramos al Uruguay y nos ordenaron salir. Volvimos a entrar y nos corrieron de vuelta. Tengo la impresión de que el capitán del barco está tratando de interpretar algunas órdenes bastante complejas que le están llegando. En este momento el barco ha sido conminado a volver una vez más a las aguas territoriales uruguayas que se le había obligado a abandonar, pero navegando hacia el oeste. De modo que vamos a tratar de averiguar cuáles son los reales propósitos de quienes emiten la orden. Óigala usted. Ahí tiene la voz de la nave de guerra uruguaya. Óigala. Pero finalmente, luego de una negociación, se permitió el ingreso a Montevideo. No tengo voz para decir muchas cosas. Simplemente quiero reflexionar con ustedes una cosa que es muy clara. Volvemos a Montevideo y esto es un triunfo del buen sentido. Muy bien. Y cada triunfo del buen sentido es una victoria popular. Muy bien, Wilson. No tenemos la más mínima duda de que por este mismo camino y a través de una férrea unidad de la gente por encima de banderías y de cintillos, vamos a asegurarle al país el destino democrático que merece. Y se lo vamos a asegurar ya. Y Susana recordaría también ese momento. Poder entrar al Uruguay por la puerta grande era para todos un triunfo. La gente se abrazaba, lloraba y daba vivas. El puerto estaba completamente militarizado. Vehículos militares, control total, clima de guerra. Pero también había otra escena. Miles y miles de personas esperando. Es una fecha para recordar. Es un día que volvimos caminando del barco. Nos iban desembarcando y algunos los dejaron muy lejos. Nosotros quedamos en San José, Colonia y Convención, y caminamos hasta mi casa en el Gaucho, en un Montevideo que seguía en la calle. Militantes blancos, frente amplistas, colorados. Incluso el general Seregni estaba allí, porque el regreso de Wilson ya no era solamente un hecho partidario, era un símbolo democrático. 3 de la tarde, abandona el buque Ciudad de Mar del Plata de la República Argentina Wilson Ferreira Aldunate, acompañado y escoltado fuertemente por distintas autoridades de la Armada Uruguaya, mientras afuera hacen guardia entre los vítores de la gente de Wilson Ferreira Aldunate los fusileros navales, uno de los más recios, uno de los más duros grupos
armados de las Fuerzas Armadas de la República Oriental del Uruguay. Bajar del barco, por supuesto que sabía de antemano que ese iba a ser el destino, que lo iban a llevar preso, pero que era necesario como gesto para la recuperación democrática. Nos da una magnífica lección, que es cómo se agigantan los personajes en los momentos difíciles de la historia, y que él caminando junto a quienes eran sus carceleros, caminando junto a ellos, se da vuelta y nos mira con la sonrisa más alegre y esperanzadora de aquel momento y levanta sus dos manos en B, gesto que para nosotros fue inolvidable, y en particular para todos aquellos que en un momento dado sentimos que caminamos por donde iba la historia del país. Ahí estábamos, la historia iba pasando por allí y allí la estábamos mirando nosotros. Wilson fue detenido apenas llegó al país y trasladado al cuartel de Trinidad. Allí permaneció encarcelado hasta el 30 de noviembre de 1984, 5 días después de las elecciones. Cuando recuperó la libertad, una caravana multitudinaria lo acompañó hasta Montevideo. Y allí sorprendió a muchos, porque lejos de cualquier discurso revanchista, habló de gobernabilidad, de sostener la convivencia democrática, de reconstruir el país. En los años siguientes continuó siendo una referencia central de la política uruguaya. Incluso dirigentes de otros partidos acudían a él en busca de diálogo y orientación. Su actitud siempre fue la misma: serena, abierta, conciliadora. Aunque su salud comenzó a deteriorarse rápidamente a partir de 1987. Y finalmente, el 15 de marzo de 1988, falleció en Montevideo. Su muerte provocó una conmoción enorme. Miles de personas salieron espontáneamente a las calles, no solamente militantes blancos, uruguayos de todas las corrientes políticas, porque Wilson ya se había transformado en algo más grande que un partido. Desde entonces, su figura sigue siendo recordada en actos, discursos y conmemoraciones, como líder sí del Partido Nacional, pero también como uno de los grandes defensores de la democracia uruguaya del siglo XX. Quizás una de las mejores maneras de resumir la mirada de Wilson sobre la política y sobre la vida esté en una frase que le dijo a César Di Candia. No hay que obsesionarse con los problemas. Si usted observa el cielo, va a ver que las nubes siempre pasan. Lo que no se va nunca es el azul. Y tal vez por eso, incluso hoy, décadas después de su muerte, su figura sigue ocupando un lugar central en la memoria democrática del Uruguay. Porque en los momentos más difíciles eligió defender las instituciones, incluso desde el exilio, incluso desde la prisión. Así llegamos al final de un nuevo podcast de 190 años Partido Nacional. Queremos, como siempre, expresar nuestro agradecimiento a la historiadora María Julia Burgueño por su valiosa referencia histórica. Un especial agradecimiento a Silvia Ferreira Sierra y a Pablo Iturralde por su valioso testimonio. En la producción, nuestro reconocimiento a Patricio Montero, Tomás Casareto y Joaquín Oliva, así como a la Secretaría de Comunicaciones del Partido Nacional en las personas de Fernando Benzano y Luis González. Y un agradecimiento muy especial a nuestro amigo Pablo Caldarelli por la iniciativa que hizo posible este trabajo. Gracias por acompañarnos y será hasta el próximo episodio de 190 años Partido Nacional.